Hola, buenas tardes y bienvenidos todos a la Open Class de técnicas teatrales adaptadas a la comunicación y la empleabilidad. Ante todo quiero dar las gracias a la UNIR por darme esta oportunidad de acercarme un poquito a vosotros y acercaros al mundo artístico dentro de lo que cabe y a vosotros por quitaros la siesta para estar conmigo hoy y escucharme un poco. Soy Irene y no soy actriz, si lo estabais pensando, pero entiendo un poquito de la materia porque llevo una agencia de representación artística que se llama Cuadrando Actores, donde podréis saber un poquito más de mí. Luego voy a dejaros información, emails, teléfonos, todo lo que necesitéis para que estar a vuestra disposición y ayudaros en lo que pueda, ¿vale? Así que nada, que espero que aprendáis un poquito conmigo, que todas las técnicas teatrales que os voy a acercar os ayuden en vuestro día a día y que podamos avanzar mucho. Voy a comentaros que esto para mí es nuevo, que normalmente yo doy las clases presenciales y tengo a la gente aquí, entonces veo las reacciones, las emociones y es mucho más fácil trabajar con el tú a tú en persona. Pero esto a la vez es un reto para mí, porque las técnicas teatrales hablan justo de eso, de las emociones, de las sensaciones, del lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, de la respiración, de la dicción, la impostación, de la voz. Si yo consigo llegar con todo esto a vosotros, es que lo estoy haciendo bien. Así que espero llegar de alguna manera. Es una presentación muy cortita. Son pocas diapositivas porque a mí me gusta mucho trabajar la parte práctica. Como no vamos a poder hacerlo juntos, lo voy a hacer yo. Os vais a poder reír de mí desde casa viendo cómo lo hago y aprender para ensayar vosotros. ¿Vale? Así que vamos a pasar ya a hablaros de esto. Bueno, no os he dicho que cuando hablamos de técnicas teatrales fuera del mundo artístico, estamos hablando de emociones. O sea, se entiende como una comunicación basada en las emociones, donde pretendemos captar la atención, destacar y emocionar. Entonces partimos de ahí. Y tenemos que partir también de que es muy importante que sepáis que no importa solo el contenido de lo que decimos. Mucho más importante que el contenido es el cómo decimos las cosas. Decía Aristóteles hace muchos años que era tan importante la idea como el saber contarla. Así que bueno, que las técnicas teatrales no me las he inventado yo, que existen desde hace muchísimo tiempo y que las utilizamos todos los días, pero normalmente mal. Así que voy a ver si os enseño a lo largo de la Open Class de hoy a hacerlo bien, ¿vale? Vamos a empezar ya, poquito a poco, y quiero animaros a todos a que apuntéis, anotéis, que prestéis atención y que cuando pasemos al turno de preguntas me preguntéis todo lo que queráis, que yo todo lo que pueda contestar y sepa contestar, pues lo voy a contestar encantada, ¿vale? Pues allá vamos. Ahí va, creo que tenéis ya, si no me equivoco, la primera diapositiva, ¿no? Si la veo yo, la veis vosotros, me han dicho. Así que entiendo que la tenéis ahí. Y como veis, en la primera diapositiva solo tengo una imagen. Me gustaría que en vuestras casas, cada uno de vosotros, taparais con la mano, ¿no? Y vieseis por separado los ojos, por separado la boca, por separado las manos, ¿no? Y que me dijerais, o que apuntarais o dijerais en voz alta qué os parece cada cosa. Si está triste, si está contenta, si está soplando. Os voy a contar lo que me han dicho en otras aulas donde he impartido este tipo de taller, charla, y así me decís más o menos si he acertado o no. Pero empiezo sin texto, solo con una imagen, porque al final una imagen vale más que 1000 palabras y en las técnicas teatrales es una razón absoluta. Decía que tengo aquí una imagen, no sé si os habéis incorporado desde el principio o no, o si me han cortado antes de tiempo, porque yo me pierdo con estas cosas, me pongo a hablar y se me va. Que tenemos una imagen que no tengo texto y que me gustaría que diferenciarais cada parte de la imagen por separado, que pusierais la mano y vierais los ojos por separado, la boca por separado, las manos por separado y me dijerais qué os parece, si está triste, si está contenta, si sonríe, si sopla. En otras aulas donde yo he hecho este taller de charla de técnicas teatrales, la gente me decía, bueno, parece que está soplando. Y yo al final les decía, a lo mejor está lanzando un beso, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Os ha parecido que lanzaba un beso o no? Pues me gustaría que anotarais lo que hayáis pensado y todo lo que os haya venido y que luego me lo comentarais sobre la marcha. Es decir, es muy importante que empecemos con una imagen porque al final es lo que tenéis de mí ahora mismo y yo no vale solo con que os diga que estoy contenta o no estoy contenta de estar aquí, lo tienen que decir pues mi cara, mi rostro también. Y es muy importante porque cada uno podemos entender por separado que esa imagen nos dice algo, que sopla o que está triste o está contenta. Pero al final el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal no es solo lo que nosotros queremos transmitir, es lo que los demás entienden que transmitimos. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer hoy, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí os cuento un poco que la similitud de la obra de teatro con la realidad es básica y que también, como esto es un taller de técnicas teatrales adaptadas a la comunicación y empleabilidad, para que encontremos trabajo todos y nos vaya muy bien,
Digo que la entrevista es una pequeña obra de teatro y que si sorprendes serás aplaudido. Con obra de teatro no quiero decir que mintáis, ni que finjáis, ni que estéis actuando de cara a una entrevista. Lo que quiero decir es que al final lo que tienes que conseguir es emocionar, ¿no? Y de esa manera ser aplaudido, sorprender. ¿Y cómo se sorprende? Se sorprende utilizando las técnicas teatrales. Bien. Vamos a aprender a utilizarlas, a adaptarlas y a sacar el beneficio de cada uno de nosotros, ¿vale? Aquí os hago un símil, ¿no? del mensaje, que es lo que el dramaturgo quiere transmitir, el hecho teatral, que es a donde llega el director de teatro y convierte todo lo que el dramaturgo ha dicho en una realidad, el emisor, que serían los actores, y el receptor, que sería el público. Pues en la vida real eso también pasa, ¿no? Un mensaje es lo que quieres transmitir también, lo que nosotros queremos transmitir. El hecho teatral es la situación real. Ahora mismo yo quiero transmitiros técnicas teatrales a vosotros y lo estoy haciendo de esta manera. El emisor, en este caso, soy yo y el receptor sois vosotros, ¿no? Pues en la vida también funciona así todo. ¿Qué quiero deciros también con esto? Que para sorprender no hace falta fingir, como os he dicho, ser quien no sois, o que seáis los mejores, o que seáis bilingües y no tengáis ni idea de inglés. Lo que quiero decir es que al final, en una entrevista o en un encuentro personal o con el vecino en el ascensor o cuando vas a comprar el pan, todo el tiempo estamos utilizando técnicas teatrales, pero las estamos utilizando sin saber que las estamos utilizando. Entonces, si sabemos que lo estamos haciendo y lo hacemos bien, vamos a sacar lo mejor de cada momento. Si tú tienes una entrevista y vas a ser tú y vas a hablar de una manera y te vas a expresar de una manera y vas a aportar lo mejor de ti, va a captar eso, el receptor. Muchas veces no somos los que estamos mejor preparados, ni los que más carreras tenemos, ni máster, ni nada. Pero hay algo que no se sabe decir qué es lo que engancha, ¿no?, a las personas. Pues eso es lo que tenéis que encontrar, vuestro algo, utilizando todas estas técnicas teatrales que ya vamos a empezar a hablar de ellas, para sacar lo mejor de vosotros y lograr lo mejor de cada situación real en la que os encontréis. Así que os cuento un poquito las técnicas teatrales. Son muchas. Os pongo 3, que podrían ser 3 o 4. Normalmente cuando lo hago en un aula donde tengo alumnos, siempre les digo que quien acierte la cuarta tiene un premio, porque suelo llevarlo. Aquí no, no lo he traído porque no os lo iba a poder dar. Así que os cuento las 3 y luego la cuarta un poco por encima. Como os he contado al principio, no solo es importante la información que demos, se compone de mucho más, ¿no? Entonces aquí hay un porcentaje de lo que se compone cada cosa. Os cuento que las técnicas teatrales a tener en cuenta son 3. La expresión corporal, la respiración y el control de la voz o la técnica vocal. Como veis, la expresión corporal es el 55%, o sea, más de la mitad de lo que decimos, lo decimos con el cuerpo, o con la cara, con los ojos, con la mirada. Es importantísimo controlar esa parte de nosotros, porque es la que más peso tiene en todo lo que queramos decir. Luego está la respiración, que es muy importante porque son nuestras pausas. Yo ahora estoy hablando con vosotros y tengo que mantener una respiración y hago unos puntos de inflexión, y como no está escrito no hay comas ni puntos, ¿sabes? Soy yo frente a ello, sin más. Y luego están las técnicas de voz, que se componen de la impostación y la dicción. La impostación está directamente relacionada con la respiración. Si controlas la respiración con los ejercicios que luego os voy a contar para que podáis practicar en casa y demás, pues vas a tener toda la parte de la impostación, que la trabajan mucho también los actores, que lo podréis ver en otras charlas o coaching. Y la dicción no es más que la coherencia, que la fluidez, que todo se sabe, que hay que ser positivo, que hay que transmitirlo en la voz, que hay que vocalizar, que hay que intentar no ser monótono, ir manteniendo el ritmo para que todo el mundo esté ahí. Así que vamos a desglosarlas un poquito, cada una por separado. Os voy a contar unos ejercicios para que podáis ir practicando, los voy a hacer yo para que podáis verlos también y a ver si podemos evolucionar un poco, ¿vale? En la expresión corporal os digo que es importante, no solo para, os lo decía antes, para ver lo que nosotros queremos transmitir, sino para entender lo que nos están diciendo. O sea, es un 55% de lo que decimos, porque si yo ahora mismo os hablo aquí y se supone que tengo que hablaros a cámara y os estoy hablando así, sentís que no os estoy incluyendo en la conversación. Entonces hay que tener muy, muy claro hacia dónde miras y cómo gesticulas, o si yo ahora me cruzara de brazos, o no sé, un montón de cosas, o si tuviera el pelo en la cara y estoy todo el rato gesticulando. Al final tienes que saber que tienes que tener un orden en todo ello para no despistar a la gente. Os pasará muchas veces, a lo mejor, cuando hay un directo, ¿no?, con un reportero en un informativo, que está lloviendo o hay viento y no te enteras de nada de lo que está diciendo porque tiene el pelo en la cara todo el tiempo o el paraguas vuelto. Pues al final
todo es un conjunto, no solo la noticia que transmite el reportero, sino el cómo la transmite y la situación en la que se da, ¿no? Entonces, digo que la expresión corporal es importante para que nosotros digamos lo que queremos decir, pero también para entenderlo. Si tú de repente te encuentras en un ascensor, que os he dicho antes, con un vecino, y dices buenas tardes y el vecino te dice buenas tardes, pues ni te mira, pues entiendes que no tiene ganas de hablar. Es una cosa que todo el mundo entendemos. Si vas a una entrevista de trabajo y tomas una posición rara y llegas y te sientas y te cruzas de brazos o te echas hacia atrás o te sientas mal, pues al final estás diciendo mucho más aunque no estés hablando. Luego vamos a ver una frase que tengo por ahí que dice que nuestras expresiones dicen de nosotros muchísimo aún sin hablar. Pues eso es una realidad. Y es muy bueno que controléis lo que vosotros hacéis y lo que percibís de los demás para saber si les está interesando o no lo que estáis diciendo, porque a lo mejor estás teniendo una conversación o te estás alargando muchísimo hablando sobre alguna parte de tu currículum, pues que no es importante, o que no le está interesando o que te estás desviando del tema. También podéis usarlo de una manera positiva. Imaginaos que de repente estáis haciendo una entrevista para trabajar en cualquier departamento y os la está haciendo un señor y hay en un momento en el que le hablas de las prácticas que hiciste en Berlín y se le ilumina la cara o sonríe o hace una mueca distinta, pues ya sabes que tienes algo positivo, ¿no? Que por alguna razón él tiene algún tipo de vínculo con ese lugar y eso a lo mejor puede ser bueno para ti. Como os decía antes, hay que saber destacar dentro de las posibilidades de cada uno y saber aprovechar las técnicas teatrales en nuestro beneficio. Entonces, si percibimos eso en las otras personas, vamos a saber que podemos sacar cosas buenas de ahí, ¿vale? La respiración. En la respiración ya os he comentado que es muy importante porque es como las pausas, como el momento tranquilo, son los puntos de separación, los puntos aparte, las comas de la persona que está hablando. Yo estoy intentando respirar, igual estoy hablando muy deprisa, pero porque tengo muchas cosas que contaros y muy poco tiempo, pero normalmente hay que mantener pues una respiración pausada. Yo digo que respirar es hablar soltando las palabras poquito a poco y que la respiración de la persona variará según a la persona a la que te dirijas y el habitáculo en que lo hagas, ¿no? En la expresión corporal os ponía el ejemplo de decir que, no sé, que estoy súper contenta de estar aquí y si estoy negando con la cabeza y estoy afirmando, al final me contradigo, pues en la respiración para mí un claro ejemplo es el hecho de hablar en un aula para 500 alumnos o hablar en una misa para 500 católicos. El caso es que puedes hablar para las mismas personas, puedes hablar en un habitáculo grande, pero no vas a hablar igual, no vas a respirar igual, no vas a tener las mismas pausas, ni la misma fuerza, todo varía, porque al final no es igual hablarle no sé, en un geriátrico a 60 ancianos que en un aula a 60 alumnos adolescentes. Al final todo eso varía también y es importante tener esa diferenciación. Y la técnica vocal, como veis, es un 38%. O sea, entre la expresión corporal y la técnica vocal tenemos prácticamente todo el mensaje. Así que al final lo que tenemos que decir importa casi poco comparado con todo lo demás. Os hablaba de la impostación, que está relacionada con la respiración, y vamos a verlo en ejercicios que os voy a presentar. Y os hablo de la dicción, que luego, cuando terminemos de dar la charla, si alguno se acuerda, que me cuente por el chat que tengo que contar un secreto, ¿vale? Y vamos a hablarlo sobre la dicción y os lo cuento así que no se está enterando nadie, solo nosotros. ¿Y qué es importante también del control de la voz? Que lo digo siempre. Pues que tiene que ser claro, que tiene que ser positivo, que muchas veces hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que hasta las sonrisas se oyen. Al final, si estás hablando por teléfono y estás mal o estás triste, aunque tú no tengas que decir nada que tenga que ver con ello, se nota si estás mal o estás triste. Pues pasa igual en el día a día. Si tú vas a una entrevista con una actitud o con otra, al final se sabe en todo, en tu lenguaje no verbal, en tu forma de hablar, en tu respiración y en tu concentración y en todo. Y os decía que había 4 técnicas, que yo os hablaba de 3 y que normalmente había un premio para la cuarta. Pues la cuarta técnica es la improvisación. La improvisación en realidad es mucho más fácil de llevar cuando controlas las otras 3 técnicas perfectamente. Normalmente en nuestro día a día no nos encontramos con situaciones vitales en las que tengamos que improvisar, adaptadas a la comunicación y empleabilidad. En el resto de las cosas yo no me meto, ¿no? Pero al final, no sé, igual vas a una entrevista y te encuentras con una pregunta que no esperabas o te preguntan de repente, llegas a una entrevista y de repente te hacen la entrevista en inglés, la primera pregunta, y tú no te esperabas eso y resulta que has dicho que sabes más inglés del que has dicho que sabes, pues al final es controlando todo lo anterior, tu respiración,
tu dicción, tu lenguaje no verbal, de no ponerte nervioso, de saber centrarte y hablar, de intentar lo poquito que sepas de inglés o lo mucho que sepas de inglés, expresarlo de una manera u otra, pues hace que la parte de improvisar salga mejor, ¿no? Entonces son técnicas teatrales que se trabajan mucho dentro del teatro, pero que yo no os las estoy enfocando como actriz, que ya os he dicho que no soy, sino como comunicadora. Son las 4 técnicas más importantes. Entonces, hay más y se pueden trabajar de diferente manera. Yo luego os he dejado unos enlaces a vídeos de una coaching muy buena que creo que os pueden ayudar un montón. Hay infinidad de vídeos, pero creo que esos trabajan muy bien. Pero yo voy a hacer alguno para que probéis conmigo. No sé si lo estáis haciendo o no lo estáis haciendo en casa, yo voy a tener que pensar que sí. Entonces, os voy a decir una serie de ejercicios que hay de cada tipo, ¿vale? Para que vosotros los podáis apuntar, o luego os los pongo por el chat o lo que necesitéis, no sé, y que los podáis hacer en casa y practicar, ¿vale? En expresión corporal, todos los que hemos tenido amigos de pequeños hemos jugado, a lo mejor sin saberlo, a controlar eso, el lenguaje no verbal de nosotros. Hay una manera muy divertida de hacerlo y es con el juego de toda la vida de las películas, ¿no? Pues al final tú estás diciendo sin hablar, gesticulando, una información a la otra gente que la está recibiendo, que la percibe de una manera u otra y que al final consiga acertar lo que es. A mí me gusta jugar mucho a eso con las profesiones, porque si tú eres capaz de decir sin hablar lo que eres, seguro que hablando vas a ser muchísimo mejor y vas a ser más capaz y te vas a vender muchísimo mejor de lo que pensabas que te hubieses vendido nunca. Entonces podéis trabajar en casa, jugar con vuestros hermanos, primos, tíos, padres, que siempre lo vas a hacer muy bien, porque para los padres todo se hace siempre estupendamente y seguro que os viene muy bien, ¿no? Luego hay uno, cuando se trabaja en grupo, que se llama la bola energética. La bola energética consiste en imaginarse una bola que pesa muchísimo, muchísimo, muchísimo y que hay que coger del suelo, ¿no? Y pasar entre compañeros. Cuando yo lo hago en otras aulas, lo hacemos todos en común. Si tenéis la posibilidad de trabajar en grupo, hacedlo, porque es muy interesante ver cómo cada uno entendemos esa bola energética de una manera distinta. Para unos es pequeña, para otros es grande, otros la cogen así, para otros no pesa nada. Todo eso dice mucho de cómo interpretamos nosotros las cosas. Entonces, para que yo pueda hacer alguno de expresión corporal y me entendáis, ¿no? No sé si me podéis ir poniendo por ahí para que... veo, sí, bueno, los enlaces, luego tengo una diapositiva donde puedes ver los enlaces de todo, ¿vale? Entonces, no sé si me vais a ver o no, pero, por ejemplo, yo juego mucho a hacer uno que es como yo, que soy colchonera, AUPA el Atleti, ¿no? Pues siempre juego a que es muy importante hacer como que alguien, no sé, que coge pelota, tal, no sé qué, va llevando y marca gol, ¿no? Pues es como seguirlo. Si tú eres capaz de expresar todo lo que supone eso en ese momento, y, ¿sabes? Y sin hablar, y tu cuerpo dice todo eso, todo lo estás haciendo bien. Tienes que trabajar muchísimo la expresión corporal y el lenguaje no verbal para hacer todas las cosas bien. Puede ser hablando. Para mí es muy difícil hablando con la mirada o con el rostro. O sea, yo puedo decir ahora que estoy triste o contenta o que estoy asustada. Al final puedes hacerlo con el gesto, cada uno, hay cosas que se interpretan en todos los sitios igual, pero luego pues hay formas de interpretarlas distintas. Lo ideal sería que lo que tú dijeras con la boca lo acompañara a lo que dices con el cuerpo. Entonces, que trabajaréis todo eso hasta que fuerais capaces de comunicar de esa manera, ¿vale? La respiración. Para hacer ejercicios de respiración, pues también no sé si vosotros lo habéis hecho o no, pero yo jugaba mucho con mi hermana en los viajes largos. Mi padre nos decía cuando llegábamos al túnel de Segovia que aguantáramos la respiración y que luego quien llegara hasta el final del túnel, imaginaos lo largo que es, que nos daba 5.000 pesetas, nunca jamás, ni mi hermana ni yo lo conseguimos, pero sí conseguimos mantener la capacidad de respirar de una manera distinta, ¿no? Pues además de aguantar la respiración, todo el tiempo que podamos, que al final todo eso es para expulsarlo, también se puede jugar al juego del túnel de coger inspirar todo lo profundo que puedes y soltarlo poco a poco, ¿vale? Normalmente cuando lo hago en otra aula, el último también tiene un premio. Entonces, podéis jugar con relojes de arena, a darle la vuelta al reloj de arena e ir soltando poco a poco, a ver si sois capaces de pasar ese minuto soltando el aire despacito. Todo eso son trabajos de diafragma, igual que trabajar con silbatos o con globos, porque cuando inflas un globo, luego lo vais a ver también en enlaces, todo lo que trabaja es el diafragma y todo eso tiene que ver con la respiración, que es una cosa muy importante con la que deberíais trabajar.
Para hacer la parte rítmica de la respiración puedes jugar con una pelota, que no he traído una pelota, debería haberla traído, que la vas soltando hacia arriba y vas diciendo palabras y cada vez la sueltas más alto y vas diciendo una frase más larga y la vas adaptando. O con las palmas. Cada palmada es una palabra. Entonces yo, por ejemplo, ahora os digo, yo doy una open class. Pues yo doy una open class. Así vas trabajando con palmadas. Es muy bueno trabajar en parejas para que vayas soltando la misma frase en diferentes velocidades. Para trabajar de forma individual, también lo vais a ver en los enlaces que os dejo a continuación, es bueno que os aprendáis un poema cortito o unas frases de una canción que os guste y que las vayáis diciendo en diferentes tiempos. Al principio muy despacio y luego menos despacio y luego menos despacio y luego menos despacio, así, haciéndolo cada vez más deprisa para que tengáis toda la capacidad de trabajar sobre ello. Y de técnica vocal o de control de voz tenemos varios. El básico que podéis practicar ahora todos conmigo es el del bolígrafo, o sea que todos los que estéis en casa cogéis pues, un bolígrafo, el que tengáis, y tenéis que ponéroslo en la boca, ¿vale? Así. Tenéis que ponéroslo en la boca, decir una frase con el bolígrafo en la boca y luego la dices sin él. Y os vais a dar cuenta de cómo toda la mandíbula, todo, tenéis una manera de hablar de forma diferente porque es como más abierto. Entonces yo voy a deciros, no sé, una frase, por ejemplo. Estoy feliz de poder ayudaros hoy. Estoy feliz de poder ayudaros hoy. Si lo hacéis 5, 10, 15 veces, al final os dais cuenta de que lo vais a decir casi igual de bien así que así, ¿vale? La idea es que se os entienda muy bien. Cuanto más atrás tengas el boli, mejor es para la vocalización, para la gente que tartamudea o que le cuesta más vocalizar. Cuanto más atrás esté, es mejor. Si lo pones más hacia adelante, es para las P's, para las T's, toda la parte del movimiento de la lengua. Podéis practicar en casa y os va a venir muy bien. También se me ha olvidado, pero se puede hacer con un corcho, que al final se pone para que la apertura de la boca vaya cambiando y la capacidad de hablar vaya cambiando también, ¿vale? Y luego, para que hagáis ejercicios simplemente de tener más amplitud, ¿no? Para vocalizar, si cerráis los labios y movéis la lengua de forma circular, ¿vale? Cerráis así. Lo hacéis 10 veces, hacéis la frase, lo hacéis 10 veces y al final vais a hablar tan bien que no os vais a dar cuenta y es algo súper positivo para vosotros. Son algunos ejercicios para que tengáis técnicas y lo podáis ver. De todas formas, os voy a pasar enlaces, os he hecho la demostración para que lo vierais, aunque lo ideal sería trabajarlo juntos y luego me contáis si os han ido saliendo o no. ¿Vale? ¿Por qué son importantes las técnicas teatrales para el trabajo? Las técnicas teatrales os he dicho antes que existían de siempre, pero hace relativamente poco tiempo que las grandes empresas o las empresas en general las están utilizando. Dan cursos y dan clases para que sus empleados las den y sobre todo es porque aumenta la seguridad, el autocontrol, la autoestima, porque se reduce la vergüenza, el miedo y todo esto te favorece en las presentaciones, la hora de hablar cara al público. A ver, no tener vergüenza, yo siempre he dicho que es un don y yo pues me la dejé en la barriga de mi madre y es algo que siempre me ha servido de mucho. Yo tenía amigas que preparaban las ponencias de clase y yo pues las daba, ¿no? Ellas hacían el trabajo y yo lo exponía porque no me daba vergüenza. Pero hay gente que lo pasa muy mal. Entonces las técnicas teatrales te ayudan a combatir todo eso. Para aumentar autoestima, seguridad, autocontrol y capacidad de expresarse, que es importantísimo. Os lo decía antes, podéis ser la persona mejor preparada en una entrevista, la que sea justo la que estáis buscando, la que sepa de SEO, de SEM, de AdWords, inglés, francés, alemán y chino, que si no sabes vender, que eres todo eso, pues a lo mejor alguien que esté menos preparado que tú se va a llevar ese puesto simplemente porque es capaz de transmitir toda esa seguridad y esa capacidad de ser justo la persona que están buscando. Y las técnicas teatrales ayudan muchísimo a sacar eso. Aquí os digo que la vida es como una obra de teatro, que no es la duración sino la excelencia de los actores lo que importa, que es el resumen de lo que os acabo de contar, que si lo miras en teatro, que antes os hacía un símil, ¿no?, de la vida y del teatro, si lo miras en teatro, lo que yo quiero deciros aquí, por ejemplo, es que puede ser los mejores actores del mundo, puede ser un texto maravilloso, puede ser una obra adaptada impresionante, pero si los actores no consiguen transmitirte todo eso, tú desconectas. Y si desconectas de una obra, algo se está haciendo mal. Entonces puede ser el mejor candidato del mundo que si la persona que te está entrevistando o con quien te has reunido o al chico que acabas de conocer
desconecta de ese momento es que algo estás haciendo mal. Y todo eso tiene que ver con las técnicas teatrales. ¿Vale? Recordad que las técnicas teatrales fuera del mundo del teatro se consideran una comunicación basada en las emociones, que es todo lo que yo intento transmitiros desde aquí, todo el tiempo. Ya estamos acabando, ¿eh? No os durmáis ninguno. Aprovechar las ventajas de ser uno mismo. O sea, he titulado directamente esta diapositiva así, porque al final es lo que os he dicho desde el principio. No finjáis, no mintáis, sed vosotros, pero sed justo lo que tenéis que ser. Y para ser justo lo que tenéis que ser, tenéis que tener la capacidad de controlaros, de expresaros de forma verbal y no verbal, de hablar, de aclarar todo y de tener una respiración pausada y comunicar de una manera buena. Y la mejor manera de comunicar son las técnicas teatrales, siempre. Así que os pongo ahí los apuntes, ¿no? Que no se trata de fingir ni de mentir, que es cuestión de controlar las técnicas teatrales y adaptarlas a vuestro beneficio, y que lo importante es ser uno mismo, pero demostrarse justo lo que están buscando. Es decir, aquí pongo una frase de Oscar Wilde que a mí me gusta mucho: sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. ¿Qué quiero decir con esto? Es que eres la mejor versión de ti y eres lo mejor que puedes ser. Y tú lo sabes, pero la otra persona lo tiene que saber también. Y si tú vas a hacer una entrevista para recepcionista o para conserje o para futbolista, vas a hacerla para eso. No vas a ser el que te está entrevistando a ti ni el CEO de esa empresa. Es muy importante que cuando vayáis a un sitio sepáis que estáis en ese sitio por una razón y que os van a entrevistar para una cosa en concreta. Y que vuestro fin tiene que ser que ellos se den cuenta de que eres la mejor opción que tienen. Pese a quien pese y a quien haya, vosotros vais a ser la mejor opción siempre. Y tenéis que saberlo y tenéis que creéroslo, y para eso están las técnicas teatrales, para la seguridad también en uno mismo, porque es importantísimo. Dicen por aquí que es también una técnica de respiración en yoga. Es que el yoga está muy relacionado con el lenguaje corporal. Así que sí, lo sé también. Y si lo practicáis, es algo a vuestro favor también, seguro. Aquí tenéis los enlaces de los vídeos recomendados para practicar. Bueno, no lo he dicho, pero como si lo dejo dicho aquí, supongo que vale. No tengo ningún problema en que os pasen la presentación. Si os tienen que pasar la presentación, si la necesitáis, si os la quieren pedir, la podéis trabajar y os va a servir de ayuda. No hay ningún problema. Y luego vais a tener una diapositiva con mis datos, con mi email, con mi Twitter, para que podáis preguntarme y tener posibilidad de hablar conmigo también, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Podríamos ver alguno, pero como no tenemos mucho tiempo, vamos a pasar a lo mejor a la parte final, y si luego nos da tiempo, volvemos a ver algún vídeo, pero como os los dejo aquí, pues vosotros los podéis ver. De todas formas, son ejercicios de los que yo os he hecho prácticas, pero para que los veáis, ¿no? Y podáis hacerlo sobre la marcha, trabajando con ello. También es verdad que aquí os pongo dos frasecitas. Creo que antes os he comentado que la expresión corporal define mucho de la personalidad aún sin hablar, ¿no? Os lo dije antes. A mí me gusta, yo soy muy ñoña de las frases, me gustan mucho todo lo que tiene que ver con poner así pues un poco de imagen, ¿no? Para captar vuestra atención mejor. Y luego me gusta la de la respiración, porque posee el poder de cambiar rápidamente el estado de ánimo. Pues es que es una... Eso es una realidad también, y lo podéis ver cuando salís a correr y no respiráis bien. ¿A que no estáis igual de contentos? Pues al final es porque no tenéis control de vuestra respiración y tenéis que poder hacerlo. Hay una infinidad de vídeos. Vais a encontrar todo tipo de tutoriales en YouTube, en Vimeo, en un montón de páginas personales de coaching estupendos. Hay una chica que se llama Sofía Herrero, creo, no me acuerdo, Sofía seguro, del apellido no me acuerdo, que es maravillosa. O sea, se aprende muchísimo viendo su trabajo, y creo que os he dejado algún enlace de los que hay, seguro que es de ella. Yo os dejo estos porque a mí me han servido de mucha ayuda cuando he tenido que utilizarlo o trabajar en ello, ¿vale? Entonces, en realidad toda la parte de las diapositivas, no sé si voy bien de tiempo o no, si me estoy pasando, pero más o menos la presentación ya se ha terminado. Lo que quería era pues que hayáis apuntado todo lo que hubieseis tenido que apuntar sobre la marcha, que ahora me preguntéis todas las dudas que tengáis, si necesitáis que hagamos así a la vez algún ejercicio o queréis que lo haga un poco más, pues me lo decís, que yo me presto a todo, que estoy aquí para facilitaros un poquito la vida y que aprendáis un poquito hoy. Y yo con eso me doy por satisfecha. Si de esta conversación que hemos tenido y esta Open Class habéis sacado algo positivo, a mí me vale, porque al final lo que yo quiero es que aprendáis de esta situación. Entonces voy a dejaros para que me preguntéis si queréis cositas, y luego si queréis pues pongo mi vídeo favorito, que no sé cómo, ya me dirán por aquí si voy bien de tiempo o no para hacerlo. Así que ahora os voy a dejar la última diapo, que os habla un poquito de mí
para que tengáis la información y apuntéis todo lo que necesitéis. Igualmente, si tienen que pasaros la presentación, yo no tengo ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Os comentaba que no era actriz, pero que era agente, que era representante artística, o sea que yo me dedico, por una parte tengo mi agencia de Cuadrante Actores, que es mi agencia de representación artística, y por otra parte pues trabajo de community manager, social media y llevando redes sociales de diferentes clientes, ¿no? En la parte de comunicación. Así que os dejo mi contacto personal y mi contacto laboral para que podáis contactarme por cualquiera de los sitios, para que comentéis lo que os ha parecido, lo que os he contado y todo lo que queráis. Y abro puertas o abro chat a todas las dudas y preguntas que queráis hacerme y os voy contestando, ¿vale? A ver si puedo contestaros a todos y no dejar nada en el aire. Vale, me dicen: en los grupos grandes me cuesta mucho hablar, tiendo a bloquearme. Tengo mucho sentido del ridículo. ¿Qué puedo hacer como técnica que me ayude? Bueno, Ana, esto es una cosa que tienes que trabajar mucho tú internamente. Al final tiene mucho que ver con la persona. O sea, yo os he dicho que me dejé el ridículo en la barriga de mi madre y que fue algo maravilloso que a mí me pasó, porque siento que tener ridículo o vergüenza al final te cuarta un poco la vida. Entonces, ¿qué puedes hacer? Tienes que trabajar mucho esto. Tienes que trabajar la expresión corporal en casa, tú, contigo misma, con el espejo, mirándote. Haz el payaso, todo lo que quieras, aunque sea sola. O sea, ríete de ti para que estés tranquila con todo lo que haces. Si controlas toda la capacidad de hacer el tonto, aunque solo sea para ti, de una manera interna, y consigues reírte tú de ti misma, vas a avanzar un montón. Y luego, es súper importante la respiración y la adicción, aunque parezca mentira, tiene que ver mucho con el hecho de que te dé vergüenza hablar en público. No te da vergüenza solo hablar en público por el ridículo o no que puedes hacer. Te da vergüenza hablar en público a lo mejor porque no sientes que transmites lo que quieres transmitir, o porque te bloqueas, y es porque a lo mejor quieres decir muchísimas cosas a la vez y se atropellan las unas a las otras. Entonces tú, cuando tengas que hablar en público, un consejo es que yo ahora mismo estoy hablándole a una cámara y para mí es muy raro hablarle a una cámara, pero hay un chico al lado de la cámara y me facilita saber que él está allí, porque es como que le estoy hablando a alguien. Cuando estás en un círculo grande o en un sitio donde hay bastante público, siempre vas a ver en la cara de alguien que está prestando más atención que otros o que el resto, o en la cara de dos o tres. Entonces, háblale a esa persona. Mira a una persona, de vez en cuando miras a los demás, porque no se trata de excluir a nadie, pero si centras tu atención en la persona que a ti te transmita esa seguridad y esa serenidad porque está prestando atención, tú vas a estar mucho más tranquilo. Porque el problema de avergonzarnos o de ridiculizarnos es sentir que tenemos 50, 60, 70 personas mirándonos en lugar de una persona. Entonces, siente que le estás hablando a esa persona, mira a esa persona, te vas a sentir integrada ese momento de la conversación, y si controlas la respiración, la adicción, y puedes hablar con esa persona, al final te vas a sentir un poco como que todo lo demás desaparece, y seguro que te va a ayudar. ¿Cómo podemos mejorarla? A ver, que me he saltado. Específica en base a su experiencia respecto al roleplay, de uso recomendado especialmente desde la década de los 90, finanzas empresariales. Saludos desde Venezuela. ¡Wow! Desde Venezuela también. Vale, pues a Ana le he contestado. Gisela, trabajar el roleplay es súper importante, es muy, muy importante. Os comentaba antes que en realidad hay muchos vídeos y muchos tutoriales también. Si controláis el elevator pitch, la posibilidad de en 2 minutos responder a las preguntas, ¿no? De quiénes sois, qué queréis, qué esperáis, podéis trabajar el roleplay de esa manera. Entonces, mi consejo al final es que tengas muy estructurado y tienes que creer lo que vas a decir, y tienes que creer lo que vas a hablar y lo que vas a vender. Yo no puedo vender un coche, por bonito que sea, si sé que tiene el motor roto o no tiene airbag. Yo no puedo, porque sé que estoy vendiendo algo defectuoso. Tú tienes que tener claro que lo que vas a contar o lo que vas a decir es una realidad, y te tiene que encantar y te tiene que entusiasmar, y eso no significa que vaya a ser fácil, solo que tienes que saber que lo que tú quieres vender es una posibilidad, y ya está. Y vas a estar tan segura de que estás haciendo algo, y que en lugar, no os lo he dicho antes, pero cometemos el error de mendigar trabajo en lugar de ofrecer trabajo. No se trata de que vayas a un sitio y le digas: es que yo por favor necesito trabajar. No, se trata de que vayas a un sitio y digas: mira, yo, que soy una persona que está capacitada, que tengo estos estudios, o no tengo estos estudios, pero tengo esta experiencia, esta capacidad, he hecho esto en mi vida, y durante toda esta vida he crecido de esta manera profesionalmente, yo te ofrezco el hecho de poder trabajar para ti. Si tú entiendes que es una diferencia el mendigar del ofrecer, es algo que vas a tener ganado
seguro. Entonces, entiende que tú le estás haciendo un favor a esa persona por darle la oportunidad de contar contigo y entiende que lo que tú estás vendiendo es lo que quieres vender y que es lo mejor que puedes hacer. Si tú crees eso, la otra persona se lo va a creer. Si con las técnicas teatrales, si con la voz, la respiración y el cuerpo le dices que es la mejor opción, va a ser la mejor opción y la va a comprar seguro. A ver, Marta, ¿cómo podemos mejorar la adicción? ¿Algún consejillo? Bueno, os he comentado alguno, ¿no? Vais a ver en los vídeos que os he dejado que tenéis diferentes técnicas, ¿no? Pero para mejorar la adicción lo mejor es que hagas el trabajo de cerrar los labios y circular para que abra todo. Y luego trabaja mucho con el boli y trabaja, pues en realidad con 5 minutos diarios debería ser bastante, pero si tú sientes que no, pues te lo pones atrás, más atrás, más atrás, más atrás, siempre va a ser mejor porque vas a hacer un mayor esfuerzo. También te digo una cosa, no sé si eres canaria o si eres andaluza, no tengo ni idea, muchas veces tiene mucho que ver con, pues como hablamos, ¿no? Desde que somos pequeños. Entonces, igual puedes trabajar a leer en pausado. Lees más despacio, pronunciando todas las letras desde el principio y vas aumentando, ¿sabes? Y así poquito a poco llega un momento. Creo que tenemos un claro ejemplo con Cristian Gálvez en Pasapalabra, ¿no? Al principio no se le entendía nada y ahora se le entiende todo y creo que ha sido mucho trabajo que ha hecho él. Hola, ¿cómo reconduces la situación cuando la otra persona no te presta atención? Pero no tanto por lo que dices, sino porque la otra persona es irrespetuosa o está a otras tareas. Bueno, pues eso, Yolanda, es un poquito complicado, porque claro, ya si también tuviera que dar clases de respeto, me parece a mí que sería demasiado, pero sí, es complicado. Mira, al final depende de lo que necesites de esa otra persona. Si es una persona con la que tú tienes que trabajar, si es un compañero de trabajo, si es tu jefe, o si es una persona que te está haciendo una entrevista y tú tienes que conseguir transmitirle una información porque lo tienes que hacer, o no sé, si eres periodista y vas a hacerle una pregunta a alguien, es una pregunta incómoda, pero tú tienes que sacar esa información porque tu jefe te lo pide, pues tienes que intentar ser todo lo educada que no está siendo la otra persona y con toda la educación del mundo volver sobre ese tema. Y si literalmente vuelve a ser irrespetuosa o a irse por los cerros de Úbeda, pues directamente, sin ningún tipo de problema, le dices: bueno, fulanito, veo que no te interesa hablar de este tema, veo que no quieres hablar de este tema, veo que no eres partidario de que sigamos por aquí, entonces que sepas que era algo que yo necesitaba saber o que me hubiese gustado que me contestaras para no especular, pero como no quieres hablar de ello, pues lo dejamos aquí, para que quede claro que tú has hecho todo lo que has podido por sacar esa información y que lo has hecho de la manera más educada posible, pero que la otra persona no lo ha querido hacer y que no podías hacer nada al respecto. No te puedo decir más porque al final si alguien es mal educado, pero por lo menos que tu educación quede por encima de eso. La adicción, ¿vale? ¿Recomienda alguna otra actividad deportiva o física aparte del teatro y el yoga que ya has comentado, que ayuda a reforzar la autoconfianza y por consiguiente la seguridad al comunicar en radio? Sí, Ingrid. A ver, el yoga es maravilloso, pilates maravilloso, el teatro es magnífico porque es que de verdad que creo que es la mejor opción que hay para todo el mundo para sentir eso. Pero también se pueden dar, a mí me ha funcionado muy bien los talleres de animación sociocultural, porque en los talleres de animación sociocultural también se trabaja el aspecto de la seguridad y el autocontrol y la autoestima de las personas. Y a lo mejor al ser un taller de animación sociocultural es como menos serio que ir al teatro o es menos incómodo o no sé, o no tienes tiempo de ir a yoga. Entonces, en animación sociocultural te van a sacar los compañeros o el profesor en ese momento va a decir de ti, tus compañeros y tu profesor, lo que tú no dices. Muchas veces te dicen en una entrevista que digas 3 virtudes y 3 defectos y los defectos nos salen rapidísimo, pero las virtudes no solemos saber decirlas, ¿no? Pues en el taller de animación sociocultural lo que hacen es que tú seas el centro de atención durante un día o durante los días que sean y que sean el resto de personas los que saquen eso para ti. Sacan defectos, sacan virtudes, te vendan los ojos, tienes que tener confianza, lanzarte al vacío. Entonces es una forma como de mezclar yoga, pilates, teatro y todo, y al final lo haces con compañeros y aprendiendo. Y creo que podría venirte bien también. ¿Vale? No sé si tengo más por aquí. Vale, hola, buenas tardes.
En los grupos grandes me cuesta mucho hablar, ya me lo has comentado, ¿no? Que igual lo sé. Suelo ir con una sonrisa en la cara, no solo porque me gusta y me parece que es una buena característica de mi parte. Pues muy bien, María Teresa, por supuestísimo que sí. Sonreír siempre es positivo, al final os lo he dicho antes, las sonrisas no se oyen y aún así se sabe. Y vamos, por supuesto que haces muy bien y que hay que sonreírle a la vida, que ya os lo pongo aquí, la vida es puro teatro, no creo que sea una casualidad que la vida sea puro teatro, creo que al final es una cosa que estamos viviendo y que hay que disfrutar al máximo y que al final con una sonrisa las cosas llegan seguro que mucho más rápido y si no más rápido, con mejor humor, que es algo muy positivo. Y yo también. Bueno, esto es muy largo, ¿no? A ver, si nos encontramos. Bueno, a ver, esto es como todo en la vida, ¿eh? María Teresa, te comentaba que es maravilloso que sonrías. Claro que sí, hay gente que es más seria, hay gente que necesita más tiempo para abrirse, hay gente que es divertidísima en su casa, pero que luego parece que no lo es fuera. Al final, probablemente tenga mucho que ver con que esas personas se sientan bien consigo mismas también y tengan esa capacidad de expresarlo todo, ¿no? Yo a veces, yo soy una persona muy alegre también, ¿no? Y espero que lo hayan dicho mis ojos y mi cara durante todo el rato de la Open Class, que entonces lo habré hecho bien, si no, no lo habré hecho bien, pero que a veces hay algún día que te preocupa algo y la gente te dice, ¿estás triste? No, no estoy triste, pues a lo mejor estoy más seria porque estoy pensando, ¿no? Pero como al final siempre sonríes, pues tiene que ser raro. Pero yo a mis actores siempre le digo que hay una cosa que depende de ellos, que es la vocación, que eso no se lo puede quitar nadie, ni un director, ni un director de casting, ni un productor, nadie. Ni los noes que lleguen en su carrera. Eso es algo que depende de ellos. Y en mi caso, mi forma de ser, mi positividad, el ser resolutiva, que es algo que yo creo que va conmigo, es algo que no me han quitado ni me van a quitar nunca y que cada uno de vosotros debería tener y mantener. ¿Vale? Y bueno, me dicen que me tengo que despedir. Voy a ver esta última de Yolanda, a ver qué me dice. Pues Yolanda, voy a terminar contigo. Creo que está relacionado esto con la falta de respeto. Si tú estás haciendo un examen ante un tribunal y hay un miembro del tribunal que está leyendo el periódico, como le pasa a muchos actores que puedan ir a hacer una audición y de repente pues están mirando el móvil o se salen de la sala y te dejan solo con la cámara, pues me parece que cuanto menos deberían respetar el esfuerzo que tú estás haciendo y es una falta de respeto. Mi consejo es que le hables a él. O sea, antes os decía, si os da vergüenza, habladle a la persona que os está prestando atención. Si alguien no tiene vergüenza como para estar leyendo un periódico mientras tú estás exponiendo algo que llevas preparando muchísimo tiempo, háblale a él y dirígete a él para que él entienda que lo que él está haciendo es lo que está mal y que tú estás haciendo las cosas bien. Ese es mi consejo, ¿vale? Me tengo que despedir, así que nada, que un placer, que muchísimas gracias a todos por estar aquí, a la UNIR por haberme traído y que espero coincidamos pronto. Un besito.